Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy en este seminario del Departamento de Ingeniería Biomédica. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana María Perdomo. Ana María es médica, tiene un magíster en fisiología y un doctorado en ciencias biomédicas. Además, es la líder del Banco de Cordón Umbilical de el ICVIS, que ella ya les va a decir qué es porque no lo he podido retener. Y básicamente tiene que ver con la Secretaría de Salud Distrital, con el Banco de Tejidos y el Banco de Sangre Distrital, pero ella ya les va a comentar un poco más de qué se trata esto. Tenemos un convenio y un proyecto hace aproximadamente ya 2 años que tiene que ver con la expansión de células madre de cordón umbilical en matrices poliméricas para mejorar la posibilidad de trasplante de estas células. Entonces, bienvenida Ana María, bienvenidos todos y adelante. Bueno, ¿ya? Listo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a Juan Carlos, a Carolina, al Departamento de Ingeniería. Pues me place mucho estar acá hoy porque hace muchos años, cuando estaba escogiendo carrera, yo quería escoger ingeniería biomédica, pero en esa época no había esa carrera. Entonces, pues me place mucho estar acá. Finalmente después escogí medicina y la vida me trajo aquí a colaborar con estos dos grandes investigadores que, eh, pues, con los que tenemos un proyecto. Bueno, entonces, del cual voy a hablar aquí un poquito, muy brevemente. Entonces, pues en primer lugar hay que definir el instituto, ¿no? El ICBI significa Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, y es una apuesta que ha hecho el distrito por transformar lo que antiguamente era el Hemocentro Distrital, que tenía un banco de sangre, un banco de tejidos y unos proyectos de investigación en un centro de investigación al servicio, digamos, del público. Desde hace más o menos el mismo tiempo que se creó pues la carrera de ingeniería, lleva este proyecto del Banco Público. Este proyecto del Banco Público lleva más o menos 12 años y pues digamos que cuando yo llegué al instituto, no era instituto, era Hemocentro Distrital, el director que actualmente es el actual director, que es el doctor Bernardo Camacho, había pasado un proyecto de investigación para formar el primer banco público de sangre de cordón y pues de ahí en adelante me encomendó un poco la tarea de la construcción del banco, ¿no? Entonces, pues yo dividí la charla en estas diferentes etapas, digamos, todas preguntas: ¿para qué se gestó? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo y dónde se desarrolló? ¿Qué resultó? ¿Cuál es la nueva perspectiva y cuáles son los retos? Y este es mi grupo actual, que ha sido reducido, como van a darse cuenta, porque en una primera instancia pues teníamos muchas enfermeras colectando unidades de sangre de cordón. Entonces esta diapositiva ladrilluda es para mostrarles que para quienes, pues la primera parte que es para qué se gestó, ¿no? Pero es mejor la pregunta para quiénes se gestó. Y pues se gestó para los pacientes candidatos a trasplante, que básicamente los diagnósticos están acá: enfermedades como la leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico y anemias aplásicas sobre todo. Entonces, aquí vemos, esto es un estudio muy reciente de 2020, y no se ve porque está tapado acá, pero es un estudio de 2020 donde se demuestra, pues, de unos chinos, que demuestran, pues, que todavía el cordón está vigente. Entonces, ¿para qué se gestó? Estos son dos grupos de trasplante, digamos, los más importantes grupos de trasplante pediátrico en el país, o sea, los que más hacen trasplante pediátrico. Uno está en el Hospital de la Misericordia, dirigido por la doctora Marcela Estupiñán,
el doctor Mauricio Chaparro, que no está en la foto, y una nueva integrante, la doctora Laura Niño. Y aquí estamos haciendo están la doctora Natalia Willes y el doctor Andrés Escobar haciendo la infusión del primer trasplante con una unidad de sangre de cordón umbilical colectada en Colombia. Esto fue el 9 de junio en 2017. Entonces, para esto se gestó para que estos niños tuvieran la oportunidad de que se hicieran búsquedas por parte de los hematólogos en el registro de donantes de sangre de cordón umbilical. Ese es el propósito del banco público. Y eso porque es importante hacer, digamos, un banco si ya hay otros bancos en otras partes del mundo. Entonces, es importante hacerlo porque las probabilidades aumentan dependiendo de la etnicidad de los donantes, ¿no? Entonces, fíjense que esto es una probabilidad de tener un donante en un registro de donantes. O sea, como la mayoría de los donantes están en los registros caucásicos, o sea, con donantes caucásicos, si uno busca en uno de esos registros, hay una probabilidad de 1 en 8.000 de encontrar un donante compatible, porque la compatibilidad es muy difícil, porque el sistema HLA es muy polimórfico. Entonces, si uno busca en un registro caucásico para un afro, fíjense la probabilidad que tiene un afro de encontrar un donante. Entonces, se requiere, por ejemplo, para nosotros, fíjense acá, y esto es hecho con datos del registro de donantes de Estados Unidos, con lo cual estos hispánicos pues son hispánicos de allá, no hispánicos de aquí. Entonces, esta es la probabilidad, pero en realidad no sabemos cuál es la probabilidad de encontrar un donante en ese registro, con lo cual, pues, hay una justificación genética para hacer un banco público de sangre de cordón umbilical. Entonces, seguramente muchos de ustedes pues ya saben esto, pero los progenitores hematopoyéticos no solamente se encuentran pues en la sangre de cordón umbilical, sino también, sobre todo, en médula ósea adulta, en el vaso y en la sangre periférica cuando uno estimula mediante una inyección la movilización de las células hematopoyéticas a la sangre periférica. Entonces se pueden colectar células hematopoyéticas de la aorta gonada mesonefros, del hígado fetal. De hecho, pues se han hecho experimentos con aislando células hematopoyéticas de allí para experimentos, no para trasplante. También en la vida fetal hay hematopoyéticas en la médula ósea, en la placenta, y en este tránsito que hay entre la placenta y el hígado fetal encontramos las células de sangre de cordón. Y pues esta es otra razón por la cual es importante hacer bancos públicos en el país. Y eso permite, digamos, según este artículo, la emergencia de trasplante no relacionado, que es un trasplante no tan fácil de hacer. Entonces, ¿para qué se gestó? Fíjense todos los trasplantes que se han hecho a lo largo del tiempo en el mundo, en diferentes regiones del mundo, ¿no? En diferentes continentes. Y lo que les quiero mostrar acá es que pues en los últimos años esto ha disminuido en Europa y América, pero en Asia viene aumentando porque ellos pues en realidad no tenían, de hecho, la gráfica de China viene hasta acá y como más o menos en 2016-2017 empieza a subir. Entonces es interesante cómo los chinos en este momento, digamos hasta ahora, están empezando como esta parte de la curva y seguramente eso tiene que pasar también en Sudamérica. Entonces, la sangre de cordón, pues no solamente tiene células hematopoyéticas, sino que también tiene células mesenquimales, el tejido de cordón también tiene células mesenquimales y la placenta que no se ve acá también tiene ambos tipos de células, con lo cual son fuentes importantes de células madre. Entonces, este fue el proyecto que se presentó en 2012, que recibió 35.000 millones de pesos, con lo cual lo presentó, nosotros no habíamos llegado todavía,
lo presentó un equipo formulador del Hemocentro Distrital liderado por el doctor Camacho, y con la formación pues del grupo de investigación de nosotros, que es este grupo de investigación en medicina transfusional tisular y celular, digamos que se gestó como todo el nicho para que pudiera crecer las investigaciones del Banco Público de Sangre de Cordón. Estas son fotografías del comienzo. Esto es la primera colecta que se hizo. Ese es un médico, el médico coordinador de colecta que estaba en esa época, el doctor Guillermo Orjuela, y el equipo de ginecobstetras que pues nos articulamos en el hospital de Kennedy primero, y pues aquí digamos diferentes hitos del banco, como por ejemplo cuando llegó el nitrógeno líquido, que era pues fundamental y la cámara de congelación programada para poder congelar las células, aquí como estamos estandarizando en esta parte. Obviamente todo esto tuvo un desarrollo muy clave por el apoyo que hubo en el instituto. Por ejemplo, aquí está Paula Gaviria, que es la referente de inmunohematología, y las referentes de microbiología. Y bueno, aquí no está la parte de infecciosos, pero pues todo este análisis de calidad de las células pues, es fundamental para poder garantizar que los trasplantes, que las unidades de trasplante tienen todos los criterios de identidad y de seguridad. Otra cosa importante que no está acá es el tema de la tipificación en alta resolución, que es, la hacemos en Histogenetics porque tiene una acreditación de la ASH, ¿no? De la Asociación de Hematología, y esto es importante porque sin esa acreditación no puede uno confiar en estas tipificaciones. Entonces, aquí les quiero mostrar un poquito cómo empezó el banco. Estas fueron las primeras colectas, y aquí se pueden dar cuenta de que pues, los hospitales que eran participantes del programa Cordial pues son hospitales públicos. Aquí está el número de colectas que se hicieron en 2014 y en 2015, y esas colectas pues nos ayudaron a entender un poquito cómo teníamos que seleccionar las unidades de sangre de cordón umbilical. Y eso es el criterio más importante después del criterio clínico de salud materna, es el número de células iniciales. Y fíjense que el motivo de descarte más importante del banco es ese, es decir, el 75%, y eso era cuando estábamos comenzando, de las unidades se descartan por ese criterio, es decir, toca botarlas o usarlas para proyectos de investigación. Y aquí vemos, digamos, varios estudios que hicimos sobre con relación a las prácticas que se utilizaban en los diferentes hospitales. Hay unos hospitales que tienen unas prácticas en donde pues la colecta es mucho menor, o sea, el número de células son mucho menores, es el hospital de Engativá, y pues digamos que seleccionamos esas maternidades donde encontramos que no solamente la selección era mejor porque habían más maternas sanas, sino que podíamos colectar más células pues en cada colecta. Bueno, nuevamente acá el hospital de Kennedy. Esto es a lo que me refería al principio. Este era solamente el equipo de enfermeras. Aquí hay una médica de enlace que coordinaba todo este equipo para la colecta de sangre de cordón, y de hecho, pues digamos, se estableció como un programa de atención psicosocial de esas maternas que también permitió disminuir también como un beneficio adicional, el tema de violencia obstétrica, ¿no? Digamos que en cierta forma el acompañamiento de estas enfermeras hace que la materna tenga mucho más em, tranquilidad, un acompañamiento, con lo cual pues tiene un parto más tranquilo y más feliz. Bueno, entonces este equipo de enfermeras pues hay unas herramientas que tenemos, son unas postales, accedemos a las maternas. Desafortunadamente el programa se trató de implementar en los controles prenatales.
En un principio hicimos en el curso psicoprofiláctico la invitación, pero resultaba que las maternas que captábamos de esa manera tenían sus hijos en diferentes partes. Entonces era muy difícil la captación. Entonces lo que hicimos fue, luego de que se hacían estas capacitaciones, en las salas de parto, cuando llegaban, solamente podemos seleccionar las maternas que no están en expulsivo, por supuesto, y que no están, o sea, que están antes de determinado como estado del parto, ¿no? O sea, no en fase activa. Entonces, ahí se abordan, se les cuenta el programa y ellas firman un consentimiento informado. Pues también digamos que el programa hace dos preguntas importantes, además eh, de toda la socialización y la apropiación social con las células madre, hace dos preguntas, una que si no sirve, que si sirve la unidad, eh, perdón, que si no sirve la unidad para clínicas, si se puede utilizar en investigación o no. Entonces esas son como las dos preguntas también que se hacen ahí. Estos fueron los hospitales en donde se colectó sangre de cordón umbilical en este periodo de tiempo. Aquí en el 2003 empezamos nuestra estandarización de los procesos de aislamiento de células por sistema cerrado y de 2014 a 2019 hicimos ya las colectas masivas con todas esas enfermeras. Entonces, estas son nuestros resultados de esa parte del proyecto, de este periodo pues del proyecto, 24.000, más de 24.000 maternas abordadas, más de 9.500 colectas y un poco más de 1.300 unidades de sangre de cordón aptas para clínica y este número de unidades para células aptas para investigación. Este fue pues nuestro primer artículo como grupo. Esto es la evidencia de que podíamos obtener más células por una colecta que diseñamos en el banco con esta enfermera, Lady Triviño, que básicamente la técnica es exprimir la placenta. Eso es lo que hacemos. Y pues lo que hace es que fíjense que sube más o menos 200 millones de células, lo cual es sustancial. La otra cosa que hicimos y que teníamos que estudiar era qué teníamos que hacer para que estas células después de la criopreservación estuvieran viables. Y publicamos este artículo en donde se ve pues que aquí no se alcanza a ver bien, pero ustedes fíjense, estos son los pilotos, lo que nosotros llamamos fragmentos o pilotos, que son aparentemente una representación de lo que hay en la unidad. Entonces, este es el que no está acá, el ausente, es el piloto distal, este es el piloto medial y este es el piloto proximal. Entonces, fíjense que muchas veces estos pilotos no representan del todo lo que es la viabilidad de la unidad, con lo cual uno, pues, vemos que siempre, si el piloto no sale tan bien, la viabilidad, pues, no se preocupa tanto porque siempre estos pilotos dan menos viabilidad que la unidad completa. Esto fue otro de los resultados. Tuvimos que hacer un software para poder hacer el match entre el HLA de las unidades y los pacientes. En este caso, esta versión 1 solamente compatibilizaba tres loci del HLA. Le pusimos Match. Este es el ingeniero biomédico perdón, él es ingeniero electrónico con una maestría en ingeniería biomédica y él ayudó a diseñar este software con una bacterióloga y yo para poder pues un poco explicar todo el tema del HLA, pero él diseñó el software. Y el software pues es un software muy sencillo que lo que hace es compatibilizar los valores del paciente con un inventario que nosotros tenemos de las 1.300 unidades. Eso, cuando hay alguna compatibilidad, nosotros pues tenemos que sacar las unidades y comprobar por este método, que es un método estándar de citometría de flujo,
cuántas células CD34, que son los progenitores hematopoyéticos, y CD45 hay viables, y sembrarlas para saber si tienen potencial clonogénico. Esto pues hace parte de las buenas prácticas de manufactura porque son controles de calidad fundamentales, sobre todo post descongelación. Esto es una fotografía de cuando, de una de las 77 distribuciones que hemos hecho hasta ahora. Y otra cosa que resultó de ese proyecto fue este otro proyecto de investigación que era básicamente para mejorar las terapias celulares, implementando buenas prácticas con pues, los médicos que más hacen trasplante hematopoyético con sangre de cordón umbilical, que fueron, pues ya los mencioné, la doctora Marcela Estupiñán y el doctor Mauricio Chaparro. Esto fue un proyecto que acabó el año pasado y que eh, nuestro aliado pues sigue siendo el OMI, pero como acabó el año pasado, pues fue hasta el año pasado que tuvimos un convenio activo. En este momento, pues estamos haciendo un nuevo convenio con ellos, teniendo en cuenta que ellos son los que más solicitan búsquedas. Este número se refiere a las búsquedas de compatibilidad que hacen estas tres instituciones, Pablo Tobón, que está en Medellín, Imbanaco, que está en Cali, y OMI, que está en Bogotá. Y aquí lo que vemos es que, pues por un lado, aumentaron mucho las solicitudes de búsqueda durante el tiempo de pandemia, que eso es algo interesante, porque pues obviamente todas las distribuciones, todo estaba parado, entonces el banco sirvió un poco de soporte, ¿no? Y aquí lo que vemos es que esto es una estadística de la WMDA, esto es un recorte de la gráfica que les puse al principio de las distribuciones en Sudamérica, y esto es lo que corresponde a Sudamérica. Y fíjense que lo que corresponde a Sudamérica es lo que está distribuyendo el Banco de Cordón. Entonces nosotros pues distribuimos esas unidades eh, porque sí se requiere bastante, digamos, infraestructura y desarrollo para poder hacer este tipo de procesamiento. Este fue el primer reporte clínico que hicimos con las unidades. Lo que queríamos demostrar acá, estos fueron 21 pacientes, que lo que queríamos demostrar acá era los días después del trasplante en los cuales se recuperaban los neutrófilos y las plaquetas para ver si esto resultaba más o menos eh, parecido a lo que decía la literatura, y lo que vemos acá es que el injerto es más o menos a los 21 días, perdón, la reconstitución de neutrófilos es a los 21 días y la de plaquetas es a los 32, que es lo que normalmente sucede. Y ya cuando miramos más pacientes, con 56 pacientes, encontramos que esa media fue más corta. Eso es como aquí lo que les quiero mostrar también son las enfermedades de los niños que fueron trasplantados con estas unidades. Entonces vemos que hay pues una gran proporción de los trasplantes que se hacen en neoplasias. Pues estos son pacientes que no responden a la primera línea de terapéutica, que normalmente es quimioterapia, y pues también enfermedades raras, ¿no? O huérfanos. Y pues esto era lo que les hablaba de la incidencia en días de la recuperación de neutrófilos con nuestras unidades, que más o menos el 50% de los pacientes están en estos días. Y esto es muy, muy importante para cordón, porque una de las falencias que tiene la sangre de cordón es que no injerta rápido. Y pues en nuestros pacientes o en los pacientes infundidos con estas células de este banco, esta reconstitución fue muy rápida y eso es algo muy bueno. O sea, eso son buenas noticias. Sí, digamos que la clave es ser muy estricto con la dosis por kilogramo de peso. Eso es como con cualquier medicamento. Entonces, si se ajustaba la dosis bien a las células que tenía la unidad y teniendo en cuenta la pérdida postcrio, entonces se ajustaba mejor esa. Normalmente
No, es lo que favorece en nuestro medio eso es porque tenemos el hospital y hablamos todos los días con los clínicos. Entonces, pues no todos los días tampoco, pero, pero cuando nos piden unidades hablamos sobre la unidad y como que hay una especie de interacción en donde se les dice, venga, no seleccionen esta unidad porque no creció tan bien en el cultivo. Y bueno, eso tampoco es que sea perfecto, pero esa conversación y esa rigurosidad la dosis, yo creo que fue la clave. Una, digamos que en Estados Unidos a veces infunden dos, pero los hematólogos de acá no probar una de un solo donante. A veces nosotros cuando tenemos unidades muy grandes nos toca separarlas en dos y enviamos dos bolsas y hemos tenido como dos casos, tres casos por ahí que enviamos dos bolsas, infunden dos bolsas. Y con eso es suficiente dependiendo del peso. Entonces, digamos, a los adolescentes no les va tan bien con cordón, porque son más grandes y necesitan más células y la unidad de sangre de cordón, pues su volumen es limitado porque pues la placenta de eso es un volumen limitado. Y no puede uno sacar más células, como por ejemplo en el caso de la médula ósea o sangre periférica movilizada que puede movilizar varias veces al paciente. Entonces, una sola vez y ya. Entonces, eso también hace que no sea tan fácil el trasplante de sangre de cordón y que la gente lo abandone en los primeros fracasos, porque pues fracasa. Al principio no les mostré bien, pero de todas maneras, digamos, uno cuando le hablan de estas terapéuticas, uno dice, bueno, pues ¿cuántos pacientes se pueden salvar? Y pues la verdad son pocos, porque son menos del 50%. Entonces, no es tan fácil. Digamos que yo lo que siempre digo es que estos doctores son muy valientes porque de verdad lo que les toca lo que les toca, digamos, en términos eh, de la perspectiva o del pronóstico del paciente, pues no siempre es muy bueno, ¿no? Entonces, pero sí, gracias a esa, y gracias por la pregunta, gracias a esa interacción con ellos y a esa rigurosidad de la dosis, es que hemos logrado esos resultados. Esto, pues, es también producto de la colaboración con ellos y es muy importante también porque, aunque, digamos, pareciera fácil y yo soy médica y no es fácil la interacción para escalar las cosas a los clínicos. Es muy difícil y requiere de mucha paciencia, generosidad, tranquilidad y disposición a conversar, ¿no? Como en todas las colaboraciones. Entonces, para nosotros es un logro, pues, haber podido sacar este artículo con ellos. Esto es otro artículo que sacamos con los 1.463 donantes que teníamos en ese momento, la tipificación de estos alelos en alta resolución. Bueno, es una eh, redundancia decir alelos y alta resolución, pero la importancia de este artículo es que este fue el primer artículo con la mayor cantidad de donantes o sanos eh, en donde se establecen las frecuencias haplotípicas y alélicas, ¿no? Esto, pues, obviamente sirve para muchas otras cosas, ¿no? Hubo alguien que utilizó este artículo para diseño de vacunas de COVID específicas para colombianos, ¿no? Entonces, estos son alelos nuevos, estos son todos los alelos nuevos que hemos encontrado, y si nada más en esta cantidad de pacientes perdón, donantes sanos, encontramos todos estos alelos nuevos, imagínense si tipificamos pues poblaciones, digamos, sí, de otras etnias, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la nueva perspectiva? Es hasta ahora los resultados y cuál es la nueva perspectiva del banco. Entonces, la nueva perspectiva de los bancos de cordón es tener una visión más amplia de lo que pueden hacer los bancos. Por una parte, aquí, digamos, diseñamos otra versión de ICBIS-Match con no solamente la compatibilización de 3 genes,
en baja resolución, sino las combinatorias de resolución mixta, 4 genes todos en baja resolución y 5 genes todos en alta resolución. Esto es porque los protocolos de compatibilización están cambiando. Entonces, antiguamente estaban haciendo todos en tres genes, ahora lo más frecuente es ver 4 genes. Entonces, eso es una parte. Y esta versión 4.0, que es con un péptido líder, que lo que hace es dividir en dos los 6.000, las 6.000 variantes que hay de HLA-B en dos posibilidades. Y ese match de dos posibilidades permite mejores desenlaces por artículos que salieron recientemente. Entonces, esto es una de nuestras nuevas perspectivas para mejorar el trasplante. Esto es un estudio que hicimos con la viabilidad celular la viabilidad de células CD34, el impacto que tienen los HLA sobre esto. Este es el primer reporte que, que dice esto. Nos hicieron una mención, nos ganamos un premio en este congreso, porque pues nunca se había identificado ningún alelo que tuviera que ver con la viabilidad de CD34. Ese es el B4002. Y esa es la otra perspectiva, la perspectiva de un banco de investigación, que es lo que pues estamos concretando también con ustedes en este grupo, ¿no? En esta colaboración que estamos haciendo, que es hacer investigación con las unidades de sangre de cordón, por un lado, que son parte del inventario clínico, que servirían para hacer ya terapias, medicamentos y terapias avanzadas, aislando no solamente hematopoyéticas, sino estos tipos celulares. Y como estamos haciendo con ustedes, tomando las unidades que se descartan y que no llegan al inventario de unidades de cordón, ¿no? Entonces nosotros frente a esa nueva perspectiva, pues hemos caracterizado nuestras unidades en las diferentes etapas del procesamiento de células frescas, después de la reducción de volumen y después de la caracterización. Es uno de los papers que pues no han salido aún. Creamos un nuevo método que se llama POIEMI, que permite la evaluación de la potencia de las células y es 112 veces más rápido que estos son las colonias que duran 2 semanas y esto pues es un día. Estamos todavía pues haciendo avances en el TLR. Esto pues que ustedes lo conocen bien, que es la tesis de Laura y lo que estamos continuando con Valentina. Esto es otra perspectiva que es el uso de la gelatina de Wharton para terapia celular. Con esto se graduó un estudiante de pregrado de la militar y esto pues básicamente es optimizar esa criopreservación, pero no de las células, sino del tejido. Esto es otro protocolo que estamos haciendo, que es en la expansión también de células hematopoyéticas, pero con células mesenquimales de diferentes tejidos, cordón, sangre de cordón y médula ósea. Entonces esto pues no lo dirijo yo, lo dirige una doctora que trabaja en el instituto también, pero pues colaboramos con ella. La perspectiva es que todas esas terapias pues se puedan hacer en esto es el piso técnico de la sala blanca, pero es lo más importante de la sala blanca. Entonces, pues esa es la perspectiva, ¿no? Poder hacer estas terapias. Y esto es otro proyecto que tenemos con esta investigadora que trabaja en la Universidad de Göttingen, haciendo este proyecto de metabolómica integrativa para determinar ese dispositivo o ese método que tenemos para identificar la potencia de las células, cómo son sus perfiles transcriptómicos y metabolómicos. Entonces, esto digamos que también son nuevas perspectivas de búsqueda de biomarcadores. Y como nos interesa mucho el tema psicosocial también, esto suena ahí como raro, pero digamos que para hacer toda esta interacción con el OMI, con el Hospital de la Misericordia, em, tuvimos que hacer un enlace con una psiquiatra de enlace.
y esta psiquiatra con los hematólogos y con las enfermeras de allá, pues lo definieron o pues proyectaron un nuevo enfoque para la mejora del trasplante, que es hacer, pues digamos, una apropiación social del conocimiento contándole al paciente cómo va a ser la ruta que va a tener dentro del trasplante. Y eso, pues, es algo que es muy importante en pediatría, es muy importante para que el paciente entienda y pueda adherirse a los procedimientos. Y lo más importante de todo es que el niño, en este caso, después de que se le infunden las células, no esté pendiente de cómo van sus análisis de los leucocitos, ni, o sea, porque no tiene por qué estar haciendo eso, sino que esté ocupado en otra cosa. Y eso es un proyecto que se le denominó Vigilia Creativa, donde él hace donde él hace em, como un renacimiento a través del arte, por decirlo de alguna manera. Yo no sé de eso. Eh, entonces, ¿cuáles son los retos? Pues puse, listo, ¿cuáles son los retos actuales? Porque muchas personas ven, digamos, la disminución de los trasplantes de sangre de cordón y se me ocurrió poner como, listo, ¿qué hay de 2022 a 2023? Solamente en ese periodo de tiempo. Entonces, fíjense que han salido 6.612 artículos entre el año pasado y este. Y eso quiere decir, pues, que hay mucho que hacer en cordón, muchísimo. Esos son dos cosas, así nomás rápidamente, la producción de células natural killer y una posible terapia para el VIH. Entonces, para nosotros en el Banco de Cordón, y ya para finalizar, tenemos estos otros retos. Ustedes saben la dificultad que hay para acreditar, para estandarizar, para normalizar estas terapias innovadoras en Colombia, tener una normatividad nacional que nos permita, eh, que le permita a los hematólogos y que le permita a las personas que hacen uso de estas células decir, ah, ok, todo está bien hecho, ¿sí? Nosotros desde el banco pues hemos hecho todo bajo la normatividad internacional, pero pues es necesario que haya una nacional para que podamos acreditar. Eh, Estos son los otros retos: el desarrollo de biomarcadores, dispositivos médicos, el aumento del inventario en nuevas poblaciones colombianas y el biobanco acreditado como un centro de recursos. Y pues acá no están todas las personas ni todos a quienes hay que agradecerles porque es muchísima gente, son muchísimos gerentes de hospitales, ginecobstetras, hematólogos, profesores, bueno, en fin, y toda la gente del instituto que encabeza el doctor Camacho, pues ha apoyado este proyecto. Y tengo que hacer una mención especial al Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona y al Anthony Nolan, al Cell Therapy Center, donde o yo hice unas pasantías y muchos de los protocolos de ellos fueron muy generosos y los compartieron con nosotros. Y pues gracias a eso es que hoy tenemos los resultados que tenemos. Obviamente a los hematólogos, no solamente del OMI, sino de las otras instituciones y pues obviamente también a ustedes por su atención. Así que no se oyó la pregunta. Doctora Ana, muchas gracias por la charla. ¿Cómo pueden los pacientes acceder a a la sangre para sus tratamientos y eso? Entonces, que eso no lo expliqué bien. No sé qué tal estoy de tiempo. Listo. Entonces, ¿cómo es la dinámica de esto? De hecho, pues muchos pacientes llaman, mandan correos que cómo hacen para conseguir las células.
no se pueden conseguir las células, digamos, directamente con los pacientes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y por eso, digamos, ponían la fotografía de los hematólogos. Lo primero que tienen que hacer los hematólogos es llenar un formulario donde registran acá el HLA de su paciente. Aquí no está pues el resto del registro, pero aquí esto es el diagnóstico del paciente. Esto es una leucemia linfoide en recaída, en segunda recaída. No tiene fecha del diagnóstico, aquí está el peso, con esto se saca la dosis y lo que hace el software es, entonces uno registra estos HLAs, entonces 01, 03 en este nivel antigénico, 01, 03 y allá está 49, 3 en B, 1302 en HLA-DR beta 1 y 0701. Esto saca un listado de unidades, no, es que no, quita esa parte. Esto saca un listado de unidades organizado por número de células, y número de células totales y número de células CD34. Entonces nosotros le enviamos eso al hematólogo y el hematólogo dice, quiero que me definan si estas dos unidades tienen células viables. Entonces nosotros sacamos el piloto, lo descongelamos, lo sembramos, hacemos stem cell enumerator en el citómetro y le decimos, esta unidad tiene, después de congelación, tiene tantas células, tiene tantas unidades formadoras de colonia y la dosis celular es tanta para su paciente. No, entonces también eso es importante. Entonces, únicamente los centros que tengan unidades de trasplante hematopoyético, porque eso es casi que una sala blanca. ¿Sí? El paciente se lo mete en una sala blanca que tiene una esclusa, no tiene que lavarse las manos antes, o sea, como 2 esclusas antes, luego volverse a lavar las manos, está, digamos, aislado porque la primera parte del trasplante, esa parte del bucle en el tema de la ruta del trasplante, es el periodo en donde va a estar inmunosuprimido. Entonces eso tiene, el aire debe estar filtrado, no tiene 0 neutrófilos. Entonces, eso significa que está proclive a cualquier infección, ¿no? Entonces, tiene que ser un centro hospitalario de alto nivel, 4º, 5º nivel, donde tenga todos los servicios, UCI, radiología, de todo, porque el paciente, normalmente estos pacientes se complican. Entonces, sí, no, públicos no hay ninguno. Todas las unidades de trasplante están en hospitales privados. Entonces, los más importantes que tienen para cordón, bueno, digamos, sangre de cordón se trasplanta más en niños por la razón que les mencioné de la dosis. De esos está el Pablo Tobón y está OMI. Pero también hay de adultos, entonces está Marley, está también aquí pero acá solamente hacen trasplante autólogo en la Santa Fe, porque es que este tipo de trasplante que es halogénico no relacionado, eso significa un donante no familiar, que no tiene nada que ver, o sea, porque hay donantes halogénicos relacionados, que son los familiares, que pueden ser haploidénticos o pueden ser 100% idénticos. Eso es lo familiar. Y lo halogénico no relacionado, tiene que haber un desarrollo mayor porque las complicaciones en esos trasplantes son mayores, porque hay una enfermedad que se llama enfermedad de injerto contra huésped, que es que las células del donante atacan sistemas como el sistema digestivo, como el sistema de la piel, y en el sistema digestivo el hígado, el intestino, entonces los pacientes no tienen calidad de vida, tienen diarreas todo el tiempo, si es aguda, si es crónica, o sea, eso es un manejo mucho más especializado, estos de trasplante halogénico no relacionado. Y de esos, solamente está el Pablo Tobón, el Amarli, que sé que la clínica del country lo está implementando, pero todavía no lo tiene. Creo que
si no estoy mal, las Américas, pero en Medellín, pero son muy poquitos. O sea, en realidad, en total los trasplantes son como 13 centros de trasplante, de los cuales 4 o 5 hacen halogénico no relacionado. Entonces, esto como es halogénico no relacionado, pues tiene que ser mucho más especializado el centro y tener, sobre todo la experiencia de los hematólogos es la más importante, o sea, que hayan hecho fellows en donde se haga ese tipo de trasplante. Entonces no hay una comunicación directa de ningún tipo con nosotros, del paciente, para que es muy importante esa pregunta, porque muchos dicen, no, y como hay tanta desinformación con relación a las células madre, entonces no, que yo tengo una paciente con esclerosis múltiple o con VIH, o sea, hace poquito me llamaron a decir, y sí, sí se puede, pero pues no es así, tiene que haber un hematólogo al frente. Sabemos que además del banco público hay bancos privados que recogen la sangre de cordón umbilical. Y cuando tú nos hablas de todo este proceso que hay que hacer para que eso llegue a un trasplante a un niño, pues entonces, ¿cuál es la conexión de esas clínicas, de esos bancos de sangre privados con estos centros? O si es decir, ellos pueden hacer trasplante o esas células, ¿qué futuro tienen en estos bancos privados? Bueno, pues esta pregunta es también importante como tratarla en dos sentidos. La primera respuesta es no, no se puede utilizar de esta manera porque en primer lugar esas células no están tipificadas en HLA. O sea, a las personas que les ofrecen este servicio se los ofrecen para su propio beneficio, para los niños, que si alguien en su familia que sea casualmente idéntico, le puede dar digamos, eso es en el mejor de los casos, ese ofrecimiento. Pero en el peor de los casos les ofrecen esto para este tipo de trasplante, lo cual sí es un engaño, porque la mayoría de estas enfermedades pues están en la impronta genética. Entonces es como trasplantarles la misma enfermedad, ¿no? Entonces no es para las mismas terapéuticas. Sin embargo, muchos de ellos lo que dicen, y eso es viable, pues, es que se están haciendo investigaciones para algunos tipos de enfermedades. Entonces, por ejemplo, para autismo, para, digamos, temas neurológicos, hay un montón de investigaciones que todavía no tienen resultados. Es como guardar unas células para que investiguen y que de pronto en algún momento salga algo que permita que se usen en alguien de la familia. ¿Cuál es la experiencia de ese uso en bancos mixtos? Yo creo que esa experiencia no es muy buena porque ellos no tienen la rigurosidad que se tiene para seleccionar ni por celularidad ni por salud materna. Lo digo por experiencia porque una compañera mía de la, mm, de la carrera donó cuando tenía H1N1 y le guardaron las células. Entonces, pues no sé, esas células no sirven, o sea, para nadie. ¿Sí? Entonces, digamos que no es, sí, o sea, sí están haciendo algo que no sirve para lo mismo, potencialmente podría servir, pero hay que ver cada caso en particular porque hay unos bancos que sí dicen cosas que no son y otros que sí. Entonces, en términos prácticos, los bancos públicos son son útiles para este tipo de trasplante, los bancos privados no. Eso es como lo que hay que decir. Yo tenía una preguntita, bueno, dos, y es referente a cómo conservan o cómo es el proceso de la recolección del cordón umbilical hasta ya obtener o guardar esas células dentro del banco. Y, sí, ¿cuál es el procedimiento? Y
algo también aparte y es ¿cuánto más o menos dura un paciente inmunosuprimido para que funcione, digamos, el tratamiento con estas células? Bueno, hay dos tipos de procesamiento. Uno en sistemas cerrados, que son unos centrífugas donde tú conectas la unidad a un kit. Ese kit tiene un tambor y ese tambor centrifuga de manera cerrada, ¿sí? Entonces tú simplemente haces unas conexiones, eso tiene un protocolo y dura más o menos unas 3 o 4 horas en procesarse y tú tienes un paquete de células que es el que viste, el que viste ahí, que es la unidad congelada, ese paquetico de esos de 31 mililitros. Entonces eso es para reducir el volumen de 200 mililitros a 35 mililitros. Entonces tú empaquetas las mononucleares en esos 31 mililitros y eso también tiene eritrocitos y tiene granulocitos y no solamente en células mononucleares. Hay otra manera de hacerlo, que es como hacemos con las unidades que también son para investigación, que de pronto son métodos que ustedes conocen, que es el aislamiento por gradiente de densidad por Ficol y Pac. Y lo que hacemos es que centrifugamos, se saca la fracción mononuclear, pero en sistema abierto. Entonces, si eso se llegara a querer utilizar en la clínica, solo se podría utilizar si es procesado dentro de la sala blanca, ¿sí? Si eso es fuera de la sala blanca, eso solo sirve para investigación básica. Entonces, tenemos unas unidades que una vez ya tuvimos la sala blanca, procesamos por Ficol clínico, grado clínico dentro de la sala. Entonces, también tenemos unas unidades, pero esas todavía, digamos, no tienen un uso, pues porque los clínicos están acostumbrados a estos paquetes y digamos que habría que hacer toda una serie de pues como de estudios para poder escalar eso que se procesó en sala blanca para la clínica. Ese es el control de tiempo, pero qué inteligente es esta sala. Súper inteligente. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias por su atención.